Muy buenas noches, bienvenidos nuevamente a una edición de Especial Coronavirus en La Nación Más. Mi nombre es Agustina Girón. Buenas noches, Hugo Machiavelli. Hola, buenas noches, Agustina, ¿cómo estás? Exactamente, en este Especial Coronavirus que comienza antes, vamos a intentar correr el velo sobre lo que pasa alrededor de la cuarentena. El presidente Alberto Fernández dijo, prefiero un 10% más de pobres que 100.000 muertos. Analicemos la frase. La idea de muerte produce miedo. El miedo paraliza. El miedo impide actuar. El miedo le entrega nuestra voluntad a otro, que no tiene miedo y que puede usar esa voluntad de manera oportunista o también como un plan de impunidad. No lo digo precisamente por el presidente Alberto Fernández, a quien todos señalan como un ejecutor de una política sanitaria correcta. Sin embargo, con el correr de los días en la cuarentena empezamos a ver un montón de elementos rápidamente, desde compras con sobreprecios, el IFE del ANSES que gente no recibe, la llamada suelta de presos, la reforma judicial, el pedido para que salgan en libertad personas investigadas por corrupción y lo último es lo de Máximo. Máximo critica a la oposición, Máximo critica a los medios de comunicación, Máximo dice que hay que ser solidarios, él es millonario y armó con sus padres varias sociedades que engordaron desde fondos públicos con el Estado, por eso lo investiga la justicia. Por eso, el miedo avanza hasta donde el otro se lo permite. Y en este programa vamos a entrevistar a personas que no tienen miedo y además que han denunciado el abuso de poder. Graciela Ocaña es una, Pablo Oliveto es otra. El infectólogo Gustavo Lopardo y Martín de Taz por la economía, Agustina. Así es, porque hoy es el día 58 de la cuarentena y esta fue una semana muy difícil en términos de coronavirus. Se registró un pico de casos, pico de muertes también, y de eso vamos a hablar con Gustavo Lopardo. ¿Qué va a pasar con la cuarentena? ¿Se va a extender? ¿Se va a volver atrás? De eso vamos a hablar con él, que es una de las personas que de hecho está asesorando al presidente Alberto Fernández. Pero también vamos a hablar de otra de las víctimas de la pandemia, que es la economía. Eso lo vamos a hacer de la mano de Martín de Taz, claro, justamente para hablar de lo que va a pasar en el futuro. ¿Qué pasó también en esta primera semana de la fase 4 de la cuarentena? ¿Mejoró? ¿No mejoró la situación? ¿Qué va a pasar también con el default? ¿Vamos a entrar en default o no? Pero también, y lo adelantabas vos recién, sí, muy bien, Hugo, esta semana conocimos que la Oficina Anticorrupción se retiró como creyente en las causas Los Sauces y Otesur. Justamente vamos a hablar de este tema con Graciela Ocaña y Paula Oliveto Lago, porque están llevando adelante una junta de firmas en change.org para que justamente el presidente Alberto Fernández revea esta decisión, esta situación, y no se dé lo que justamente ellas están llamando un plan de impunidad de Cristina Kirchner en medio de la pandemia. Exactamente, eso es lo que te vamos a contar de Especial Coronavirus mientras esperamos la cornisa. Hoy hay un programón. Luis Majul tiene una cantidad de material junto con su editorial que va a proveerte, te propongo un programa, te promete un programa impresionante. Pero el móvil que tenemos ahora, va a estar Javier Mozo allí, porque ¿qué es lo que está pasando en el conurbano con los infectados? ¿Por qué no se testeó? ¿Por qué no tenemos la cantidad de información suficiente? ¿Se está ocultando esa información? Javier Mozo está con un móvil en un laboratorio que quiere hacer test, pero no lo dejan. Hola Javier, buenas noches. Muy buenas noches. Nosotros estamos en el conurbano bonaerense. Lo que ven a mis espaldas, precisamente, es un colectivo de doble piso adaptado a laboratorio móvil, sin más ni menos. Y es de la Asociación de Técnicos Clínicos de Laboratorios Móviles de la República Argentina. Vamos a hablar en la próxima salida con el presidente José de Rosa, que nos va a estar explicando para qué sirve este laboratorio, si sirve para hacer los testeos correspondientes, por qué no se hacen, por qué no los han utilizado a ellos, en el buen sentido de la palabra, tanto los estados municipales, el Estado Nacional o las provincias de las diferentes provincias de la República Argentina, y muchas preguntas más que, como ustedes decían en este prólogo, vamos a ir desasnando a lo largo de la próxima salida que hagamos. Muy bien, vamos a volver a vos, Javier, en unos minutos nada más, ¿eh? Muchísimas gracias. Bueno, y hay también una situación preocupante justamente con los testeos, que vos lo adelantabas recién, Hugo, y tiene que ver con las villas. Se han disparado los casos. La población que tiene mayor riesgo de contagio, y nos enteramos de 2 nuevas muertes en el barrio 31. Hay preocupación, pero en la ciudad de Buenos Aires hay controles, hay testeos. Y en el conurbano preocupa porque no tenemos todavía los datos o la cantidad de infectados y no es la mejor manera para tomar una política al respecto. Así que hay un informe
que en la cornisa se va a mostrar sobre que vos hiciste además en la 31 y que Javier Mozo hizo en el conurbano bonaerense. Exacto, Javier Mozo estuvo recorriendo la Villa Itatía en Quilmes, una de las más grandes dentro de la provincia de Buenos Aires, y yo estuve puntualmente en la Villa 31, donde de hecho murieron estas dos personas que vos mencionabas recién y que son además referentes que han denunciado, por ejemplo, la falta de agua potable y por eso también despierta más revuelo sus muertes. Por supuesto, hay preocupación, así que vamos a ver este anticipo del informe. Atención, Villas, el lugar con más preocupación frente a la pandemia del coronavirus. Con esta gran cantidad, ¿no?, de infectados nuevos hay muchísimo menos movimiento, ¿no? Quizás la gente ya está tomando conciencia de este problema y de alguna manera está tratando de resguardarse y tratando de salir lo menos posible. No se guarda la cuarentena. Muchos no usan barbijo. Más adentro de la villa se juntan a jugar a la pelota. Faltaría un poco de control. Que acá se prolifere la pandemia sería catastrófico. Decidimos hacer lo que se llama una búsqueda activa de casos sospechosos. ¿Por qué? Porque el objetivo que tiene es encontrar a aquellas personas febriles y aislarlas y hacerle todo el tratamiento y tratar de disminuir la cadena de contagio. No vinieron a hacer ningún testeo, nada. Estamos esperando eso. En realidad tendrían que venir a hacerlo porque hay mucha gente que no es consciente. Salen, se van, o sea, siguen su vida normal, como si nada pasaría. Seguimos en especial coronavirus, estamos en comunicación con Gustavo Lopardo, un prestigioso infectólogo, gracias por atendernos. Y la pregunta es, teniendo en cuenta que la región del AMBA es la más frágil frente al coronavirus, ¿por qué no se testea lo suficiente en el conurbano bonaerense? ¿Cómo les va? Buenas noches, un gusto y gracias por la invitación. Definitivamente la región más afectada de nuestro país en este momento es AMBA, y en particular vemos que son algunos barrios en los que se vive en condiciones en las cuales cumplir con el distanciamiento físico sin ninguna duda resulta muy dificultoso. Y es por eso que en este momento se está comenzando a trabajar con una modalidad de un testeo proactivo. Hasta este momento todos decíamos, si usted vive en Capital y tiene fiebre, tos, dolor de garganta, llama al 107, y en la provincia, respondiendo a su pregunta, lo mismo al 148. Ya se comenzó a trabajar en algunos barrios, en el barrio 31, en la 1, 11, 14, en la 21, 24, yendo a las casas activamente el sistema de salud a interrogar quiénes tienen síntomas, a buscar a los contactos y testearlos. Y esto se va a ir extendiendo en la región del AMBA para poder identificar y aislar a las personas infectadas. Nosotros, es verdad que es bueno que se estén haciendo estos testeos masivos, pero bueno, la realidad es que esto va a continuar, se sabe. ¿Cómo hacer para que las personas que todavía no se han infectado o incluso aquellos que logren recuperarse y vuelvan después a sus casas no sigan infectándose? Porque la situación de hacinamiento continúa. Definitivamente, es clave. El lugar donde más se infecta a la gente es en su propia casa, porque imaginemos en la situación de hoy. Alguien sale a la calle, hace una actividad, no se cuidó adecuadamente y cuando vuelve a su casa es muy difícil cumplir con los convivientes todas las recomendaciones. Sobre todo sabemos que este virus puede estar excretándose desde un tiempito antes de empezar con los síntomas. Entonces, claro, eso es lo que tenemos que sin ninguna duda cuidar y en esto vamos a tener que trabajar, seguir concientizando a la población. Hoy vimos que empezó a salir mucha gente a la calle. Tenemos que seguir porque el virus va a seguir estando ahí afuera. Yo estoy señalando una ventana, no ahora, no la semana que viene, no el mes que viene. Va a seguir estando por mucho tiempo. Entonces no lo digo para atemorizar, sino para tener conciencia de que esto va a seguir siendo así. En Lopardo, ¿dónde tenemos la mayor crisis? Si bien se tomaron buenas medidas para frenar el contagio comunitario, donde hoy la Argentina tiene su eslabón más frágil. Bastante claro, a ver, de la mayoría de los casos son en la región del AMBA, circulación activa tenemos en AMBA, en algunos lugares de Río Negro, Chaco y en la ciudad de Córdoba, y en Ushuaia. Esos son lugares con circulación, pero la gran mayoría se están dando en AMBA y sobre todo
en los lugares más vulnerables, que es donde es difícil cumplir distanciamiento físico. Lo mayor, los barrios muy carenciados. Y tenemos otros lugares, como son las cárceles, los geriátricos, todos lugares donde esto es muy difícil de cumplirse. Entonces, se empezó porque es difícil hablar de esto de testeo masivo. Ustedes me regalan 2 minutos de aire para que yo explique cuál es la idea. A ver, síganme esta idea. Ustedes ya todos aprendimos que hay un tipo de test que se llama PCR. Esos que nos ponen un hisopo en la nariz y buscan si tenemos el virus. El hisopado. El hisopado. Empezó haciéndolo solo el Malbrán y hoy hay una enorme cantidad de laboratorios públicos y privados que lo hacen. Después todos aprendimos que hay un test que se llama el test rápido, ¿de acuerdo? No es rápido porque permite hacer diagnóstico más rápidamente, es porque el resultado tarda 20 minutos. Pero eso es sangre y busca anticuerpos. En líneas generales sirve para saber el que la tuvo. Lo que hicieron en Plaza Constitución, Plaza Miserere, Retiro. Eso no es para diagnóstico agudo en líneas generales. Claro, los que tuvieron antes. Entonces, el momento agudo de la persona que tiene el virus infecto es por este método PCR, que esta semana tuvimos la buena noticia que hay una nueva metodología llamada LAMP, desarrollada en Argentina. Bien, métodos que buscan al virus. El que tiene el virus es porque en ese momento está infectado y puede transmitir, es decir, puede contagiar. Entonces, testeos masivos. Voy a usar la palabra que es muy clara, el voleo. Tiene poco sentido. Imagínense, el barrio de Flores es uno de los barrios que está bastante castigado en la ciudad de Buenos Aires. Ir y decirle a todos los vecinos de Flores, hoy los testeo, si no tienen ningún síntoma, probablemente tenga que hacer un enorme despliegue. Doctor, pero hay villas enormes de enorme población en el conurbano en donde no se sabe todavía cuál es la situación real. Y ahí hay hacinamiento, con lo cual uno tiende a pensar que va a ser lugar de foco de contagio. Perfecto, pero por eso yo no lo llamaría entonces masivo, sino dirigido a las poblaciones vulnerables. Esa era la pregunta. Voy a testear miles de asintomáticos que además me dan PCR hoy negativo, pero por ahí se infectan dentro de 3 días. Tener la PCR hoy negativo no quiere decir que nunca me infecté, es que miro una radiografía de hoy. Entonces, donde usted señaló me parece muy bien, porque yo le estoy diciendo esto y usted me dice, pero exacto, hay que ir a buscar esos lugares donde hoy es el foco. En Argentina, hoy hace un ratito sobre el informe, 260 y pico de casos fueron los que hoy se diagnosticaron, y la mayoría se están concentrando en estos 3 barrios, y seguir trabajando proactivamente en los lugares donde sabemos que la gente no va a poder cumplir con el distanciamiento físico, va a ser lo que probablemente nos permita seguir manteniendo con esta curva aplanada con la que hasta ahora estamos viniendo. Doctor, esta fue una semana difícil porque se registraron varios muertos, un pico de contagios. La pregunta para los que no somos infectólogos es la siguiente, ¿no? Se está extendiendo la cuarentena, pero con varias flexibilizaciones. ¿Es correcto hacer estas flexibilizaciones justamente cuando nos estamos acercando al pico de la pandemia? En realidad, las mayores flexibilizaciones tuvieron que ver con lo que se llama la diferencia geográfica, fragmento geográfica, donde hay lugares del país donde no ha habido casos, extremos, Formosa y Catamarca, otros lugares donde hace semanas o muchos días que no hay casos, y tiene bastante lógica, sobre todo si ellos se mantienen cerrados, porque no van a importar casos, pero seguir vigilando, Claro. Que una provincia ya hace 20 días que no tengo casos, no quiere decir que no pueda haber una persona que fue asintomática o alguien muy joven que lo cursó y sigue el virus dando vueltas. Entonces, que no haya casos no es que ganaron la batalla, es que hay que seguir peleando. Entonces hay que hacer una fragmentación geográfica, eso lo comparto y creo que definitivamente en AMBA, donde vivo yo, donde seguramente viven ustedes, no tenemos que flexibilizar, por eso va a depender lo de que todos hagamos que el número de casos no aumente y no se empiece a multiplicar en la forma que no queremos, porque el esfuerzo que hemos hecho, en 3 días se cumplen 2 meses, ¿no es cierto? El 20 de mayo hará 2 meses que estamos todos en este aspo, llamado popularmente cuarentena. Es un esfuerzo enorme que hemos hecho ustedes, yo y 45 millones de habitantes. No lo echemos por la borda. Doctor Gustavo Leopardo, le agradezco mucho el contacto por estar con nosotros en el especial coronavirus. Gracias por invitarme. Buenas noches. Bueno, y recién el doctor hablaba justamente sobre los testeos y en un lugar para hablarnos de eso está Javier Mozo. Javier, buenas noches. Hola Agus, nuevamente hola Hugo. Estamos en el interior de este laboratorio móvil. Ustedes observen, acá están las butacas, como se pueden ver, 1, 2, 3, 4, 7 butacas y a la persona que vamos a entrevistar, que es el presidente de la Asociación de Técnicos de Laboratorios de la República Argentina, José de Rosa. Aquí están los tubitos, están las jeringas, está todo preparado. El presidente de la Asociación de Técnicos de Laboratorios nos va a explicar
cómo se hacen los testeos, si están bien hechos, por qué este colectivo no está utilizándose de manera habitual o diaria por el Estado, cuáles son los inconvenientes y muchas cosas más que cuando ustedes lo decidan vamos a estar indagando en minutos. Muy bien, Javier, ya volvemos con vos, pero tenemos a Martín Tetaz con nosotros para que nos cuente una información de último momento. Atención, porque la economía no solo está en riesgo de default, ustedes saben que el 22 de mayo finalmente hay un vencimiento muy concreto de la deuda, sino que además empieza a haber problemas de recesión, incluso dicen de desabastecimiento, porque los precios se mantienen estables y fijos de acuerdo a la Secretaría de Comercio hasta fines de junio. Así que vamos a tener a Martín Tetaz con una información clave, por supuesto, que la anticipamos aquí en Especial Coronavirus, mientras esperamos la cornisa con Luis Majul. Hoy un programón, Agustina. Hay de todo, los informes en las villas, pero además las editoriales de Luis Majul y una cantidad de invitados y de investigaciones que son imperdibles y que van a comenzar, por supuesto, unos minutos antes, como comenzamos nosotros con este especial. También unos minutos antes, sí. Importantísimo lo que estamos mostrando ahora en pantalla en la Quinta de Olivos y esta reunión de último momento entre Fernández y Guzmán, porque sabemos que se está terminando de definir justamente la situación con los bonistas. Se sabe que hay por lo menos 3 que han rechazado la oferta del gobierno y que están haciendo una contraoferta. Uno de estos grupos de bonistas, de hecho, este fin de semana hizo oficial esta decisión de rechazar la oferta y hacer una contraoferta al gobierno, con lo cual son días muy importantes, porque también de eso depende si finalmente la Argentina irá o no a default. Exactamente, un default que puede ser el tercero durante el último tiempo de la historia argentina, pero el segundo en 20 años. Si la Argentina entra en default, entra en cesión de pago, puede realmente haber un problema de fondo para la situación socioeconómica, que claro, está cada vez más complicada. Por eso hay una cumbre ahora, Alberto Fernández y Guzmán reunidos en Olivos. Estamos ahí, Martín Tetaz va a comunicarse con nosotros, ya estamos logrando poder hablar con él para que nos cuente de qué se trata esta reunión que no estaba prevista, pero que es muy importante. Luis Majul está con nosotros. Buenas noches, Luis. Buenas noches. Mientras esperamos, tenemos todo preparado para hacer la cornisa. Por supuesto, es una reunión muy importante. ¿De qué están hablando? ¿De qué van a hablar? De la deuda. En las últimas horas hubo una oferta que todavía no se conoció de uno de los grupos inversores más importantes que está analizando minuto a minuto el gobierno. Hay en el gobierno una posición más técnica, que es la del ministro Guzmán, diría más académica, más enamorada de su tesis, de cuando presentaba tesis universitarias, y hay una posición más política que es la del presidente Alberto Fernández. El presidente Alberto Fernández en las últimas horas les hizo saber a los fondos de inversión, quizá el fondo de inversión más importante, BlackRock, que hay plena voluntad del gobierno para acordar. Hay plena voluntad del gobierno para acordar. ¿Cuándo? ¿Cómo? Algunos dicen que puede ser antes de la semana que viene, con el primer cierre, el cierre del viernes que viene. Otros dicen que si la negociación está abierta, lo van a mantener muchos días más y que en un acuerdo entre partes eso no sería inconveniente. Desde el punto de vista político, Alberto Fernández tiene 2 fortalezas. Una, ser el presidente de la pandemia, con todo lo que esto significa y toda la adhesión que tuvo. Y la otra, apostar no a un default, sino a una negociación fuerte, pero que termine con un acuerdo. Eso, desde el punto de vista político, lo podría ayudar. Luis, ¿vos pensás que hay algunos sectores, aunque sean minúsculos, dentro del gobierno que pueden especular con el default para que el Estado siga actuando de manera libre y la maquinita se siga también aplicando como política? Entiendo, Hugo Machiavelli, que Martín Tetaz ya está con nosotros. Mi mirada, que es una mirada política, es que al presidente no le conviene ir al default.
Y hasta te diría que ni siquiera a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner le conviene ir al default, porque default hoy, más pandemia, es sinónimo de profunda destrucción de la economía, que como bien viene diciendo Martín Tetaz, el jueves en Mirá dio los datos de la cantidad de pymes que estaban a punto de cerrar. Ese contexto de recesión, destrucción de la economía y marcha al default sería muy negativo para las consecuencias de Alberto Fernández. Y además hay encuestas que dicen que la mayoría de la gente, hay una encuesta de las últimas horas, quiere pagar la deuda, quiere pagarla en buenos términos. Pero está Martín Tetaz, lo estoy viendo en pantalla. Sí, está Martín Tetaz con nosotros. Gracias, Martín, por estar en este especial. No, al contrario, gracias por la invitación. ¿Tu mirada? Sí, coincido en lo que plantea Luis. Para nada está la posibilidad de que el gobierno quiera ir a un default. Tan es así que la información que tengo yo es que incluso Alberto Fernández ha corrido un poco a Martín Guzmán del centro de la escena de la negociación. De hecho, un poco al ir a una negociación en la cual acepta pagar un poco más, lo desautoriza un poco porque el propio Guzmán había dicho que la oferta que hacía el gobierno era lo máximo que podía pagar Argentina de manera sustentable. Si ahora el presidente viene y dice, bueno, en realidad es otra cosa lo que podemos pagar, lo desautoriza un poco a Guzmán y ya hay versiones inclusive que lo ponen a Guzmán con un pie afuera del Ministerio de Economía. Y entonces eso explicaría también la voluntad bastante firme del presidente de cerrar un acuerdo, que hoy, ya te digo, el mercado está más o menos en 60-40, valuándolo cuando uno mira la probabilidad implícita que tienen los seguros de default de Argentina. Perdón, Martín, perdón, chicos, perdón, Agustina, perdón, Hugo Machiavelli. Sí, claro. Gracias por la ventanita que me regalan y yo me meto y pregunto, laburo de eso. Adelante. ¿Estás diciendo que se analizó la posibilidad de que Guzmán se apartara del Ministerio de Hacienda en el medio de las negociaciones? ¿Lo ves posible, Martín? Por supuesto, no en el medio de la negociación. Esto termina esta semana y ya sabremos si hay una extensión, el famoso standstill que vos comentabas recién, o si directamente Argentina acuerda con los acreedores. Y son estos tres escenarios posibles, ¿no? O sea, Argentina acuerda con los acreedores, Argentina va a un default porque no paga el vencimiento de bonos que cae el día 22, o Argentina consigue un acuerdo con los acreedores para pagar ese vencimiento y prorrogar un poco la nueva negociación. Esos son un poco los tres escenarios que se avecinan, pero en cualquiera de esos tres escenarios es complicada la posición de Martín Guzmán, por lo que te decía recién, Luis, porque Guzmán fue muy firme. Primero fue un ministro nombrado para un contexto puntual, donde el principal problema de la economía argentina era el problema de la deuda. Hoy ese no es el principal problema. Hoy el principal problema son las consecuencias económicas de la pandemia, las consecuencias económicas de la cuarentena. Y no es justamente Martín Guzmán la persona que está siendo el pivote central de esa política para temperar esos efectos. Martín, ¿y sí puede ser el fusible Guzmán frente a la negociación que pueda resultar negativa? Bueno, por eso digo, en cualquier escenario es compleja la situación de Guzmán. Probablemente, paradójicamente, sea menos compleja en un escenario en el cual Argentina no acuerda, porque esa es la posición de él, la posición inicial de él. Digamos, obviamente Guzmán quiere que Argentina llegue a un acuerdo, pero si Guzmán dice yo puedo pagar 35, ustedes quieren que pague 70, yo puedo pagar solamente 35 y esto es lo máximo que puede pagar Argentina siendo sostenible, es difícil para Guzmán aparecer con una oferta diciendo está bien, pagamos 50, porque ayer dijiste que 50 no era sostenible, entonces él estaría contradiciéndose y comprometiéndose a pagar algo que él mismo dijo que no podía pagar. Claro. Entonces es difícil, es muy compleja la situación de Guzmán y vuelvo sobre este punto. En este contexto, la deuda no es lo más importante para el gobierno y Guzmán, la figura de Guzmán, no tiene por ahí la fuerza que necesita el gobierno para transitar la cuarentena con alguien que centralice la política económica, todas las medidas que está tomando el gobierno para paliar las consecuencias de la cuarentena y del COVID. Ahora, Martín, te traigo esto que vos decías recién, ¿no? De que no es la principal preocupación en este momento. Para que la gente entienda, si efectivamente llegamos a entrar en default, ¿qué nos pasa a nosotros, a los argentinos? ¿Qué le pasa al bolsillo, al día a día? En la semana que entras en el default no pasa nada, probablemente sí haya un poco más de brecha cambiaria, es posible que haya, de hecho un poco el salto en la brecha cambiaria está ya adelantando esa expectativa complicada respecto al default, pero en el mediano y en el largo plazo Argentina se queda sin financiamiento, con lo cual toda la instancia de reconstrucción que viene una vez que haya bajado el agua del COVID y se haya despejado la cuestión sanitaria
y haya que reconstruir la economía, que va a ser una tarea muy difícil, bueno, sin financiamiento es todavía más difícil. Perdón, que... ¿Hasta dónde que llega el meta, dólar, chicos. Martín, para vos? Martín, vos venís advirtiendo sobre dos cosas muy serias. Una, la suba del dólar, como consecuencia, entre otras cosas, de la emisión y algunos otros fenómenos que vos planteaste que seguramente nos vas a volver a recordar. Y la otra es que esta reunión de ahora, nosotros ya estamos yendo con el móvil ahí. En cuanto llegue Javier Mozo me avisan, ¿no? ¿O nos avisan? ¿Ya llegó? ¿Todavía no? Me avisan, por favor, Ya vamos a Olivos, porque algunos dicen que esta reunión es sorpresiva, pero otros dicen es que está haciendo una especie de cumbre económica porque quiere comprometer a Culfas, a Guzmán y a todo el equipo económico, porque evidentemente le trajeron el dato de que hay ¿cuántas pymes a punto de quebrar, a punto de cerrar, Martín? Hay en Argentina 100.000 pymes que va a ser difícil, que están replanteándose seriamente la posibilidad de abrir sus puertas, incluso en el eventual escenario que el gobierno dijera se terminó la cuarentena, no hay ningún problema, todo el mundo puede producir. En algunos sectores es obvio, en el sector turismo, en el sector de bienes durables, pero en otros sectores, como por ejemplo, ayer hablaba con un empresario de la Ciudad de La Plata, que es un empresario gastronómico importante, me mostraba una encuesta que tienen en la Ciudad de La Plata, donde prácticamente la mitad de los bares y restaurantes de la Ciudad de La Plata que nuclea esta asociación, la mitad está considerando la posibilidad de no reabrir. Si incluso ante la eventualidad que el gobierno dijera, bueno, ya está, se terminó la cuarentena, pueden volver a abrir. Martín, ¿te parece que esta situación justamente derivada de la pandemia le va a servir al gobierno como una especie de chivo expiatorio, digamos? Porque parece que cualquier situación complicada a nivel económico que suceda después se le va a poder achacar a la pandemia, digamos. No, vos podés, digamos, es casi irrelevante. Vos podés echarle la culpa a lo que quieras. La gente finalmente va a evaluar su situación personal en términos electorales y en términos de cualquier apoyo o no apoyo al gobierno. Es decir, circunstancialmente puede haber algo de comprensión en que la situación tiene que ver con la pandemia y además cuando uno mira alrededor, ninguna economía del mundo se salvó de esta. Eso es verdad, pero también es cierto que la profundidad de la crisis y sobre todo lo vamos a ver con la recuperación. Claro. En el mundo hay cierta especulación con una recuperación fuerte en el segundo semestre que si Argentina la consigue, en una de esas pasa lo que vos decís. Hoy el por gobierno hoy le echa todo lo que pasó recién a la pandemia, pero si no la consigue y transitamos un segundo semestre complicado, bueno, la verdad que ahí ya no le van a quedar más excusas. Hoy por hoy el problema del default es más grave que el interno, Martín. No, para nada, no, para nada porque, insisto, el problema, estamos hablando de una caída de la actividad económica durante el mes de abril del orden del 20%, Estamos hablando de que la cantidad de empresas que van a cerrar sus puertas se cuenta en decenas de miles, algunos cálculos, como mencionaba yo, llegan hasta 100.000. Estamos hablando de una situación realmente desesperante que no tiene comparación con lo que podía llegar a pasar si nosotros solamente entrábamos en default. Para ponerlo esto en números, la economía es probable que este año termine cayendo más cerca del 10% que del 5% que decían los cálculos preliminares. Y aún en una situación, si solamente hubiera ocurrido el default, por ahí la economía caía 2 o 3 puntos. Es decir, es mucho más grave la situación de la cuarentena que el eventual financiamiento más caro o falta de financiamiento que genera el default. Martín, yo dentro de un ratito voy a analizar algo que yo creo que la mayoría de la gente no se dio cuenta porque trata de volar bajo este dirigente que te voy a hablar. Un discurso de Máximo Kirchner, a mi entender, lleno de violencia, perverso, con una lectura que si uno hace una lectura lineal, y es muy probable que muchos la hagan, se queda con la idea de que Máximo Kirchner y el gobierno son la vida y todos los que plantean una cosa distinta con respecto a la cuarentena, la apertura de la economía, la pandemia, son la muerte. Somos como asesinos, ¿entendés? Una cosa, a mi entender, muy peligrosa. Mirá, perdón, no quiero ser dramático, sí quiero poner en contexto como corresponde. Hubo una grieta que empezó en 2008, el conflicto con el campo. Pero esto que está planteando Máximo Kirchner, si es la línea ideológica de Máximo, de Cristina, de los chicos grandes de la cámpora y del kirchnerismo, va a ser una grieta sanguinaria, porque genera odio. Imagínate. Si solamente el gobierno o el kirchnerismo es la vida y todo lo demás somos la muerte, somos prácticamente asesinos. Y en el terreno económico, no Prat Guy, vos no vas a poder ni decir buen día, que sos un economista que analiza la realidad, Martín.
Va a ser exactamente al revés. El planteo de Máximo Kirchner el otro día en Diputados fue un planteo de otro planeta, de alguien que no sale a la calle hace mucho tiempo, tal vez le está pegando la cuarentena, a pesar de que supuestamente está exento de hacerla, pero no está saliendo a la calle, no se da cuenta que realmente en la calle la gente no tiene para comer. La única muerte real que está habiendo en la Argentina es la de cientos de miles de empresas, de autónomos que no tienen ingresos, de profesionales independientes que no pueden trabajar, de un montón de gente que está desesperada, no estamos hablando de un problema menor. La única muerte que hay en Argentina es esa muerte. El gobierno está exagerando la situación, tratando de crear, si realmente ese es el planteo. Además, Máximo Kirchner el otro día en Diputados fue muy triste el papel que cumplió, muy triste, se notó que no tenía formación, que no tenía prácticamente capacidad para el cargo que detentaba, porque tuvo una expresión muy poco feliz, sugiriendo que la gente que trabajaba no generaba ningún valor. Dijo algo así como, ¿para quién van a ir a trabajar? Señor Máximo Kirchner, para ellos. Claro. Cada vez que una persona trabaja hay un beneficio de dos vías. Primero, porque produce un bien y servicio que la sociedad necesita y que la sociedad valora. Segundo, porque se gana su sustento. Si no comprenden esa cuestión básica del funcionamiento del capitalismo, están haciéndonos una propuesta que nos retrotrae en la historia unos cuantos años, épocas bastante nefastas. Bueno, Martín, como vos estás de lunes a jueves en Mirá y obviamente venís siguiendo todo lo que dicen los sanitaristas y hacés cuentas entre la economía y lo sanitario, sabemos que no sos un especialista en epidemias, pero que tenés una mirada. Vos sabés que en las últimas horas hay una especie de juego político donde le quieren echar la culpa a la ciudad, eventualmente, si viene un pico muy fuerte y si pasa a la provincia de Buenos Aires, de la pandemia y de nuevo de la muerte. ¿Cómo estás viendo vos esta progresión desde el punto de vista de la econometría? La progresión vinculada con los contagios, las pandemias, las villas. Hoy tenemos un informe en la cornisa de la Villa Itatí y de la Villa 31, que es realmente muy preocupante. ¿Qué es lo que está pasando en la provincia de Buenos Aires? ¿Y dónde está el pico? Si está muy lejos, si va a estar dentro de 3 semanas, o si nos tenemos que quedar muy tranquilos y hasta contentos. A ver, nosotros entramos en esta cuarentena por la preocupación de que desbordara el sistema de salud. Y el sistema de salud, cuando uno mira la cantidad de personas internadas en terapia intensiva, la curva clave que nosotros teníamos que mirar está planchada hace 3 semanas en 170 casos. De hecho, bajó en los últimos días. Hay menos gente en terapia intensiva de la que había hace 20 días atrás. El panorama desde el punto de vista del sistema de salud está colapsado, pero por otra razón, porque hay gente que tiene patologías que tienen que ver con cuestiones, por ejemplo, cardiovasculares, que no recibe atención hace cerca de 2 meses y se está complicando ese panorama. Desde el punto de vista del COVID, no es ese el panorama. Obviamente, cambian, hay 2 problemas, hay lo que en estadística se llama un problema de clústeres. Hay grupos puntuales dentro de la ciudad de Buenos Aires. Perdón, Martín, explica qué son los clústeres. Claro, un clúster es un grupo que tiene una dinámica propia. Es como si hubiera un bicho con una dinámica propia en un lugar particular. Adentro de un geriátrico el contagio es fenomenal y encima es en una población que es de alto riesgo. Adentro de una villa miseria el contacto también es más grande porque no se respeta la cuarentena como se puede respetar en un barrio de clase media de la ciudad de Buenos Aires. Pero esto que te estoy contando no deja exento ni a los geriátricos de la provincia de Buenos Aires ni a las villas miserias de la provincia de Buenos Aires. Es un problema de toda el área metropolitana de Buenos Aires que, por supuesto, cuando uno va a medir, se mete en la villa y empieza a medir, encuentra más casos positivos y esto es exactamente lo que acaba de pasarle a la ciudad de Buenos Aires. Obviamente, más gente infectada en esos lugares seguramente va a implicar que esa gente en algún momento sale, va a trabajar y entonces tiene más chance de contagiar al resto de la gente. Pero cuando uno mira el resto de los datos de la ciudad de Buenos Aires, la velocidad a la cual están creciendo los contagios, me decía una fuente muy cercana del Ministerio de Salud de la ciudad, la velocidad a la cual crecen los contagios sin mirar lo que pasa dentro de esos clústeres es la misma que hubo en los últimos, te diría, 30 días. ¿Y por qué no se flexibiliza la cuarentena en materia económica si esto no se incrementa, digo, si es lo que vos decís? ¿Por qué no lo hace el gobierno? ¿Porque quiere gobernar de algún modo bajo la lógica de la cuarentena? No, por eso digo, son 2 áreas distintas. El área metropolitana de Buenos Aires obviamente tiene una situación delicada. No está dominada la situación en el área metropolitana de Buenos Aires, ni mucho menos. Y entonces, si bien hay flexibilización, recién estamos en la fase 3. En el interior es más fácil llegar a otras fases, a la fase 4, a otras circunstancias. Y la pregunta del millón es, ¿por qué en los lugares donde no hay casos, no hubo nunca casos, o no hay en el último mes, como la provincia de Santa Fe, o que no hubo nunca como la provincia de Catamarca,
tuvieron tanto tiempo a la gente sin actividades, sin tener clases, etcétera. Chicos, ¿le puedo pedir una interrupción, por favor? Una interrupción. Me están llamando una fuente que está en Olivos y que me va a dar información sobre esta reunión. Yo le puedo pedir, está Roberto Kachanowski, ya entiendo yo. Sí. Yo salgo un poquito para ver si hay información de último momento de esta reunión. Si está Javier Mozo en Olivos, lo ponen, por favor. Bien. Y siguen con Roberto Kachanowski. Perdón la interrupción, pero la información de último momento y la actualidad manda, ¿eh? Tenemos un programa muy cargado en la cornisa. Está en coronavirus Graciela Ocaña y... Paulo Oliveto también. Y Paulo Oliveto, sí, ¿no? Sí, juntas tenemos... para hablar, obviamente, de lo que hizo la estrategia de impunidad de Cristina Fernández de Kirchner, pero los dejo con Martín Tetaz y Roberto Kachanowski, ¿sí? Así es, vamos a estar esperando tu información de último momento. Gracias, Luis. Y estamos en línea con Roberto Kachanowski, lo sumamos, le agradecemos el contacto también. Roberto, ¿es más grave la situación de un posible default o lo que dice Martín Tetaz, que hay 100.000 pymes aproximadamente en riesgo con lo que esto trae aparejado a nivel de puestos de trabajo, etcétera? Bueno, a ver, lo del default yo creo que, digamos, afecta poco y nada en este contexto donde el problema serio de la Argentina es la falta de inversiones, que tiene que ver con un problema institucional. El default es consecuencia de que gastamos más de lo que ingresa, así que tomamos deuda y después no queremos pagarla y ese tipo de cosas. Así que yo no veo que hoy vaya a complicar mucho más de lo que estamos complicados. Tenemos problemas más grandes. Yo no sé si son 100.000 empresas. El otro día vi que eran más o menos el 10%, 61.000 empresas, pero bueno, puede ser que lo que dice Martín tenga razón. Para que tengan una idea, en la Argentina hay 600.000 empresas, de las cuales el 99% son pymes, ¿sí? Si hay 61.000 empresas que están en problemas, el 10% de las empresas argentinas están en problemas, obviamente. Y esto es consecuencia de que, ojo, no es la cuarentena solamente la que genera el problema. Ya antes de que se produjera la cuarentena, la economía venía cayendo en diciembre, en enero y en febrero. Eso que iban a poner plata a la gente para reactivar el consumo y la economía no funcionó y aumentó la inflación. De manera que yo creo que hay muchas empresas que están en problemas, pero le digo más, en este momento, en los primeros 12 días de mayo, la base monetaria, o sea, la cantidad de pesos emitidos por el Banco Central, aumentó un 28% respecto al último día de abril. En números esto es más o menos 290.000 millones de pesos. Es más de lo que recaudó el mes pasado el gobierno, o sea, recaudo de impuestos, una parte va para la provincia, otra queda para la nación. Bueno, lo que quedó para la nación eran 230.000 millones o cosas por el estilo. Es más hoy la fuente de financiamiento de la emisión monetaria que los ingresos tributarios. Así que miren si tenemos problemas para preocuparnos, ¿no? Kachanowski, usted hablaba recién sobre la inflación y lo traigo a ese tema, porque esta semana se anunció el aumento de la inflación, pero el INDEC al mismo tiempo dijo que fue el menor aumento de inflación desde noviembre de 2017. Pero la realidad es que cerraron muchos comercios durante este tiempo de medición y además esas mediciones fueron virtuales. ¿Es engañoso este número o no? No es un número de referencia para nada. El día que la gente pueda salir a comprar... A ver, todos tenemos algún tipo de efectivo, pero no podemos salir a comprar nada. Por lo tanto, lo que los economistas llamamos demanda por moneda, tenerla acá en la billetera sin usarla, es porque estamos forzados porque es cuarentena. Claro. Abran la cuarentena y vuelan los precios y vuela el tipo de cambio y qué sé yo. ¿Cuánto está ahora el dólar? 130, no me acuerdo cuándo está, qué sé yo, cosa por el estilo. 130, 140. 140, anda a buscarlo. ¿Sí? Claro. Entonces, acá tienen un problema muy serio, Ojo que la recaudación está cayendo, el gasto público está aumentando y están financiando todo con un chorro de emisión monetaria que lo disimularon ahora transitoriamente. Martín, ¿cuál es tu opinión al respecto? Sí, no tengo retorno, no lo escuché a Roberto porque no tengo retorno, pero claramente... Él decía así justamente, que hay emisión, pura emisión, pero que hay un problema de recaudación enorme y que ese es uno de los ejes de la crisis económica. Mira, los 2 meses anteriores, durante abril y durante marzo, el gobierno recibió más financiamiento del Banco Central que de la AFIP. Recibió 200.000 millones de pesos en el mes de marzo y 215.000 millones de pesos en el mes de abril. Y en lo que va de mayo ya recibió 290.000 millones de pesos de transferencias del Banco Central. Obviamente es un ritmo de emisión que no hay economía que aguante, es imposible. Obviamente
Eso tiene un impacto primero en el dólar y después en el resto de los precios de la economía. Ustedes mencionaban recién el dato de inflación. El promedio dio 1,5, pero la inflación en el supermercado, alimentos y bebidas, dio 3,2, que está más en sintonía con lo que le está pasando a la gente cuando va al supermercado. Una pregunta para los dos. ¿Hay plan económico? Digo, Guzmán está con el tema de la negociación de la deuda externa, pero a nivel interno, ¿quién maneja la economía en la Argentina? No sé si Martín me escucha o no. Sí, ahora sí te escucho, Roberto, ahora sí. ¿Cómo estás? ¿Qué decís, Martín? Bueno, justamente estaba dando los mismos números. Los primeros 12 días de mayo, la base monetaria aumentó 290.000 millones de pesos. Justamente más que la recaudación seguramente va a ser, ¿no? No, mucho más que la recaudación, sin duda. Seguro, lo dan como transferencia de utilidades, que suena un invento, pero vos y yo sabemos, los economistas sabemos que es emisión pura, ¿no es cierto? El dinero si vos lo querés llamar Diego Maradona, lo llamás Diego Maradona, pero el impacto en la economía es el mismo. Exactamente. La pregunta era, perdón, me fui de la pregunta. ¿Quién maneja la economía interior, digamos? Porque Guzmán se lo ve con el tema de los bonos y por supuesto, la deuda externa. Pero en el frente interno, ¿quién maneja la economía? ¿Hay plan económico? Es una pregunta para ambos. Yo creo que no hay un plan económico. El plan económico es emitir y nada más. La verdad, vamos a ser sinceros, para poner un cepo cambiario, emitir moneda y controlar los precios y pisar la tarifa de los servicios públicos y el tipo de cambio, no hacía falta traer un tipo de Colombia. Claro. Cualquiera de acá te lo hacía, ¿no? O sea que, y además el tema de la refinanciación de la deuda, la tenés que hacer con un plan económico atrás. ¿Cuál es ese plan económico? Muchachos, espérenme 3 años que después cuando yo de 3 años vemos que yo le pago. Esa no es una forma de negociar, me parece, ¿no? Yo creo que había un plan, después discutimos cuánto más, mejor, peor, había un plan hasta que llegó el COVID. Ese plan era normalizar la deuda. La expectativa del gobierno era que la normalización de la deuda descomprimiera el mercado de cambios y que mucha gente que había atesorado dólares en estos 2 años de crisis se decidiera a volcarlos nuevamente al consumo y a la inversión y la economía pudiera recuperarse. Mal que bien, ese era el plan del gobierno, criticable o no, ese era el plan. Ahora que vino el COVID no hay más plan y da la sensación que ya no alcanza, que incluso aunque Argentina consiguiera una renegociación exitosa de la deuda, tampoco alcanza y no parece haber un plan coordinado y claro de cómo se sale de la pandemia y cómo se reconstruye la economía argentina, sobre todo en un escenario donde no va a haber ingresos fiscales, que es lo que está planteando Roberto acá, ¿no? Martín, perdóname, no sé si tengo un segundo más. A ver, yo coincido con vos, pero el plan en realidad era ponerle plata en el bolsillo de la gente, ¿te acordás? Sí, pero inicialmente ese era un plan que estaba en el discurso. Ellos eran bastante conscientes de ser, por lo menos de parte de Guzmán, de ser moderados en la emisión. El planteo no era un planteo, fabriquemos billetes y pongámoslo en el bolsillo de la gente. Lo que está pasando, no sé si comparto tanto, pero no importa. O sea, yo creo que ellos dijeron, bueno, sacrifico inflación y trato de reactivar el consumo y le pongo plata en el bolsillo de la gente. Acordate que salieron con la tarjeta alimentaria, que fue un montón de plata que mandaron al mercado. Sí, o sea, vos mirás la expansión monetaria de entrada y era muy fuerte. Después se asustaron y empezaron a meterle back. Pero no importa. Lo que digo es, eso tampoco es un plan económico. Está bien, pero vos fíjate que tan relativo es eso que la primera gran medida fuerte del gobierno fue un ajuste fenomenal a los jubilados. O sea que la idea esa de poner plata en el bolsillo de la gente, relativa, no te creas. El impacto fiscal que podía tener eso, incluso con el ejemplo del multiplicador y todo lo demás, era muy pequeñito. La apuesta general del gobierno era ser moderado en el déficit, arreglar la deuda, era más ortodoxa que heterodoxa la apuesta inicial del gobierno. Después, obviamente... Roberto Kachanowski, les agradecemos muchísimo por este contacto, ¿eh? Muchas gracias. Ahí está, entonces Martín Tetaz y Roberto Kachanowski. Lo tenemos a Luis Majul del otro lado porque hay una información de último momento justamente sobre esta reunión que está sucediendo en este momento entre Alberto Fernández y Martín Guzmán. Luis. Bueno, primero, 2 capos, Martín Tetaz, compañero nuestro, y Roberto Kachanowski, gracias por el tiempo y la disposición. Bueno, me está escribiendo una persona que tiene mucha información sobre lo que pasa dentro del gobierno, dice... Hola Luis, esta es una reunión de rutina, dice, de parte del equipo económico. Cuando le pregunto de qué se trata, algunas cosas se pueden decir, otras no, pero no va a haber anuncios, no va a haber anuncios importantes. Nosotros igual estamos con el móvil ahí, porque no vaya a ser cosa que después, no es que desconfiemos de esta fuente, es muy muy buena la fuente. La persona esa dice, bueno, de hecho yo tendría que estar en la reunión si fuese tan importante y no estoy en mi casa. Bueno,
están discutiendo los temas de la economía. Martín Guzmán es deuda, pero también es, como hablamos con Martín, también es qué pasa con las pymes. Está preocupado el gobierno. Claro. Obviamente que tiene un discurso COVID, cuarentena, quédate en casa, pero está muy preocupado por la economía. Y también está muy preocupado el gobierno por cómo se está moviendo la interna. Cristina muy fuerte, muy fuerte, jugando a favor de que se le garantice la impunidad. Y Alberto, ¿qué juego hace? Yo antes de que termine el coronavirus, los voy a invitar a escuchar una idea que tengo que tiene que ver con el discurso de Máximo, pero si a ustedes les parece bien, cuando volvamos dentro de segundos vamos a hablar con dos figuras, con una que ya logró miles y miles de firmas contra la impunidad de Cristina. Estamos hablando de Graciela Ocaña, Graciela que Ocaña, tiene más de 80.000 firmas en Change. muy pocas horas. Impresionante. Y- Pero atención, y también va a Paulo estar Paulo Oliveto, claro. Bueno, mira, si hay mujeres en la Argentina contra la corrupción, porque son las mujeres las que especulan menos, las que Y las si que no tienen que tienen miedo, perder Inés. van y pierden, pero dicen lo que tienen que decir. No Totalmente. traicionan ni su pensamiento, ni su ideología, ni sus principios por un voto, una banca o un poquitito de acumulación política. Volvemos en segundos, me dicen, ¿no? Exactamente, sí, pero antes, atención, el anticipo de un informe que en la cornisa va a impactar. Se llama Los Infiltrados. Mira. Yo la verdad que en mi gobierno, por como soy yo, no voy a aceptar ningún hecho de corrupción. Y no voy a aceptar a ningún corrupto cerca. Nosotros no somos ladrones, nosotros no somos corruptos. Si un corrupto se infiltra entre nosotros, lo identificaremos y lo sacaremos del gobierno. Esperamos a Luis Majul con la cornisa, en minutos, un programón, pero estamos ahora en comunicación con Graciela Ocaña. Ella inició con Change una iniciativa para evitar la impunidad de un plan que se entiende tiene a Cristina Fernández como protagonista y logró una cantidad de miles de firmas impresionante. Graciela, gracias por estar. No, gracias por el llamado. Sí, te agradezco la difusión. Esta es una iniciativa que presentamos con un grupo de diputados de Juntos por el Cambio, entre ellos María Luján Rey, Cristian Ritondo, Carmen Polledo, que básicamente lo que busca es eso, digamos, expresar que los ciudadanos puedan expresar su malestar. Nos parece que más allá de los pedidos de informe, la citación al titular de la Oficina Anticorrupción para que den explicaciones de por qué decidió sacar como querellante a la Oficina Anticorrupción de las causas que involucran a la actual vicepresidenta, y también una denuncia penal que acompañé de un grupo de diputados, exactamente. Pero esto es importante porque 130.000 personas en prácticamente 48 horas firmaron, y bueno, y a todos aquellos ciudadanos que quieran seguir apoyando, la petición está en Change y todavía está activa. Ustedes ven un plan de impunidad que incluye que la OA se corra de ser querellante, y también la UIF podría seguir el mismo camino y de ese modo los juicios orales perder la fuerza de quienes son creyentes, que de algún modo, en este caso, son instituciones que investigan corrupción. Sí, nosotros pensamos que esto puede pasar. Esto es un plan que se viene desarrollando desde prácticamente que Alberto Fernández llegó al gobierno con Cristina Fernández de Kirchner, y que lo que busca justamente es la impunidad. Ya lograron, por ejemplo, que personas condenadas como el ex vicepresidente de Cristina Fernández, Amado Boudou, consiguieran la libertad a pesar de estar condenado, y también han conseguido, en este caso, sacar a la Oficina de Anticorrupción en su rol de querellantes. Pero también vemos como preocupación el avance que se intenta sobre
jueces y fiscales, y estamos a la expectativa de esta reforma judicial, de estos cambios que se propondrían, que bueno, que vemos con mucha preocupación, porque no hablan de apostar a una justicia independiente, sino más vale buscar un camino de impunidad para los funcionarios, que son parte del saqueo de la Argentina, ¿no? Porque hay que recordar que en la causa que estamos hablando, la de Otesur y los sauces, dinero público, dinero del presupuesto que se pagó para hacer rutas en la Argentina, particularmente en la provincia de Santa Cruz, terminaron vía una operación de lavado de dinero en las manos de Cristina Fernández a través del alquiler de sus propios hoteles, en una cosa que es fraudulenta, porque las habitaciones jamás se ocuparon. Graciela, concretamente, ¿qué significa que la Oficina Anticorrupción se retire como querellante en las causas de los sauces y Otesur? ¿De qué manera puede beneficiar a la vicepresidenta? Bueno, en primer lugar, porque en muchas causas la que genera la denuncia y hace la investigación primordial fue la Oficina Anticorrupción. Y en otras, como en estas, nos parece que es importante que se apoye el rol de los fiscales. Claro. Hay que recordar que estas dos causas llevan más de 1 año y medio que han sido elevadas a juicio oral. Es decir, la investigación ya está terminada, pero que todavía no tenemos los jueces que van a estar a cargo. Entonces eso, y la reforma judicial, que te vuelvo a decir, comenzó al principio del gobierno ya con la implementación de la reforma del sistema previsional para jueces, y que implicó que muchos magistrados y fiscales se retiraran de la justicia, ¿no? Y además, como una forma de limpiar la justicia para nombrar funcionarios judiciales. Graciela, está la idea, que por ahora no parece tan visible, de tener incluso una corte propia, con mayor cantidad de miembros. Lo que ha decidido el Consejo de la Magistratura frente a la situación de Canicova Corral, del juez Rodríguez, que son afines al kirchnerismo. ¿Ves en este plan de impunidad que la justicia también de algún modo se va acompañando a este sector kirchnerista? Bueno, vos seguís mucho las causas judiciales y sabés que a veces los tiempos de los tribunales no son los tiempos que uno como ciudadano quiere ver, ¿no? Ya solamente mencionar que una causa que investiga la corrupción tarda entre 2 y 15 años en llegar a juicio oral, y después, como en este caso, tenemos la demora, digamos, en implementar los juicios orales. A nosotros nos parece que sí, que es parte de toda una serie de movimientos que se vienen llevando adelante desde el momento en que Cristina llegó al gobierno en su nuevo rol de vicepresidenta para lograr la impunidad. Creo que ese es el objetivo final y me parece que eso es lo más preocupante y creo que la sociedad, los que votaron a Alberto Fernández, seguramente muchos independientes no quieren eso, como no quieren tampoco la salida de presos, que también significa consagrar la impunidad. Y que, Alberto, bueno, es parte del plan. Esto se revirtió, Graciela, pero... o convalida es el administrador, ahora aparece Máximo lanzando aparentemente su candidatura. ¿Cómo mirás el rol de Alberto? Mira, nosotros lo que estamos haciendo es pidiéndole al presidente en esta iniciativa que no garantice la impunidad. Acá, por supuesto, la vicepresidenta está acusada, su familia, otros exfuncionarios. Lo que me parece que debe es someterse a la justicia, presentar allí las pruebas, pero lo que no se puede es desarticular las causas buscando la prescripción o directamente la impunidad vía otros mecanismos. Claro. Graciela, ya hay muchísimas firmas que se han juntado. ¿Qué te parece que va a pasar esto, no? Porque es justamente un petitorio para Alberto Fernández. Nosotros tenemos la intención de llevárselo, de alcanzárselo al presidente para que vea que no es una inquietud solamente de un sector político, sino que es una inquietud que está en la sociedad argentina. No queremos la impunidad. No queremos que se propicien leyes que terminen garantizando esa impunidad. Perdón la interrupción. Tenemos a Paula Oliveto en línea y la queremos saludar. Buenas noches, Paula. Gracias por estar también en el especial. ¿Crees que este plan de impunidad también incluye a Alberto Fernández? Pero por supuesto. Primero, digamos que es el presidente de todos los argentinos.
que acordó con Cristina Kirchner el mismo día que aceptó la candidatura, la impunidad y la devolución de la administración de sus bienes. Y está cumpliendo con el pacto, porque lo que no se puede soslayar en ningún análisis es que Alberto Fernández, su candidatura, no fue el resultado del acuerdo con los gobernadores, con el partido. Ella se sentó un día y le dijo, vos vas a ser mi candidato. Creo que en estas horas estamos cumpliendo un año de ese anuncio. Sí, un año. Y bueno, y el presidente de los argentinos en realidad se convirtió en una persona que tenía un poder delegado. Ahora, para las tenía dos, que cumplir un pacto. esto, tanto para Paula como para Graciela, ¿les parece que se está utilizando la irrupción en la escena, ¿no? en el protagonismo de la pandemia para poder crear un plan sistemático, o esto va más allá, ¿no? Se va a seguir extendiendo? Yo te contesto y aprovecho para saludarla a Paula. Buenas noches, Paula, ¿cómo estás? Yo creo que tras la pandemia, digamos, y la preocupación de toda la sociedad en estos temas de salud, hay gente que está, yo diría, pesando el acelerador para conseguir la impunidad. Y eso es lo que más preocupante de lo que se ha vivido en las últimas semanas, como por ejemplo también el intento de que se devuelvan los bienes a la familia Kirchner. Claro. Está Luis Majul del otro lado también escuchándolas. Bueno, yo quisiera decir. Sí. ¿Puedo decir algo? ¿Cómo no, Gracias. Paula? Buenas noches, Graciela, buenas noches, Paula. Adelante, por favor, Paula. Buenas noches. Primero que es inmoral, ¿no? En el medio del dolor por las muertes, el miedo a contagiarte y la crisis económica que estamos viviendo, producto de que los negocios y la actividad económica está cerrada, están pergeñando cómo apoderarse de uno de los poderes del Estado, como es la justicia. ¿Para qué? Para beneficiar a Cristina Kirchner, a su familia, a sus bienes y a algunos funcionarios que ahora incluso volvieron a determinados cargos de poder. Eso habla de un gobierno que tiene debilidad en su moral, en su construcción de personas. Y como segundo tema, la cooptación de la justicia empieza el mismo 10 de diciembre y el plan es anterior. ¿Cuándo? Cuando se retiran los pliegos del Senado de personas que habían ganado el concurso, cuando mandan la jubilación anticipada de jueces para quedarse con vacantes, cuando Mena se queda con el sistema de protección de testigos para de alguna manera amedrentar a los testigos que tenían que declarar en las causas. ¿Y cómo termina con este proyecto que quiere mandar? La realidad es que si vos te pones a pensar, y lo de la Oficina Anticorrupción va en el mismo sentido, claro, es como si un país, sus instituciones, su democracia estuviera sometida a una sola persona que dice con total desfachatez que la absolvió la historia por el solo hecho de ganar unas elecciones. Claro. Al mejor estilo autoritario, antidemocrático que podemos ver. Y la verdad es que no podemos naturalizar estas cosas, porque primero van a ir por las justicias, después van a ir por las empresas, después van a ir por la libertad de todos nosotros, y cuando todo eso pase no va a quedar nada. Y ya lo vivimos. Te hago una pausa, Paula, para despedir a Graciela Ocaña y agradecerle el contacto, como siempre, con información, y por supuesto vamos a seguir acompañando esta iniciativa de Change, que ya tiene 120.000 adhesiones en contra de un plan de impunidad.